de situaciones y fenómenos más complejos que justamente tienen que ir acompañados. Si nos paramos en que hacemos este práctico que tiene que ver con respecto a lo que es la consecuencia de la fecundación, hay hay varios eventos que ocurren a partir de la fecundación, pero me gustaría que por ahí ustedes vayan mencionando algunos de los distintos eventos que van sucediendo a partir de la fecundación. Empezaría las divisiones mitóticas del cigoto. Uno de los eventos de las consecuencias de la fecundación es sí, el comienzo de sucesivas divisiones mitóticas. ¿Y cómo se llaman esas, o cómo se las define esas divisiones mitóticas? Segmentación. Segmentación, muy bien. ¿Sí? El comienzo de sucesivas divisiones mitóticas se definen en esta primera etapa post-fecundación como segmentación. Muy bien. ¿Qué otra consecuencia hay a partir de la fecundación? División celular. Sería la formación del blastoma. ¿Y antes que eso? La blástula. Antes. La recuperación de la ploidía. Muy bien, ese es un primer fenómeno, se restablece el número diploide de las células, porque tengamos en cuenta que se produce la unión de dos gametas haploides, ¿sí? Si estamos en un proceso normal, por así decirlo, ¿sí? de fecundación, y las gametas tienen el número acorde a partir de la segunda división meiótica tanto en las gónadas masculinas como femeninas, ¿sí? Y se restablece ese número diploide. Muy bien, ¿qué más? Se determina el sexo del embrión, digamos, Sí, claro. Muy bien, se determina el sexo genético, ¿sí? Del embrión, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Tengo una pregunta. ¿Entraría la parte de la capacitación dentro de lo que sería la fecundación? Sí. ¿Y a vos qué te parece? Para mí sí. Para mí sí, porque lo que sería la parte de las reacciones cromosómicas es cuando el espermatozoide tiene que estar capacitado. Exactamente, o sea, bien, pero eso es previo, para que eso ocurra es previo a la fecundación, ¿sí? O sea, también podríamos hablar de la maduración, ¿sí? Pero son etapas que deben ocurrir indefectiblemente antes de la fecundación. Lo que estamos hablando ahora es todos los eventos que ocurren o suceden después de la fecundación. ¿Sí? Algo que lo están como obviando en este punto, pero que obviamente lo tienen incorporado, que es la formación de la célula huevo, ¿sí? O sea, una vez que se restablece el número haploide de la célula, se forma una única célula, con unión de los dos pronúcleos, que tiene ciertas características. Es la célula de mayor tamaño que existe, que es una célula transitoria, porque rápidamente comienza a sufrir el proceso de la segmentación, empieza a dividirse su citoplasma sin aumentar de tamaño, ¿sí? Esa es una de las características de las primeras etapas de la segmentación, pero tiene ciertas características esta célula huevo, comparativamente con otros subtipos celulares. ¿Cuál es una de las características que la diferencia? Es totipotencial, que puede generar cualquier tipo de tejido a partir de esas solas células. Va a formar absolutamente todas las células del organismo. ¿Puede ser?
Exactamente, ¿sí? Es la célula que tiene la potencialidad evolutiva en sus linaje de dar origen a todos los subtipos celulares partiendo de un único subtipo celular, que es la célula huevo. A diferencia de otros subtipos celulares, esa potencialidad evolutiva, ¿sí?, va disminuyendo a medida que las células se van diferenciando, ¿sí? Con lo cual, el orden de las 4 a 8 blastómeras, cada blastómera tiene la capacidad de dar origen a un único embrión si uno separa esas blastómeras y las mantiene artificialmente para que se puedan sostener y generar un nuevo individuo, ¿sí?, un nuevo embrión. Esa capacidad es dada gracias a la potencialidad evolutiva que tiene en su componente genético, ¿sí? La célula que mayor potencialidad evolutiva tiene en todos los mamíferos superiores, ¿sí?, es la célula huevo o cigoto, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces, en la primera semana de gestación, posterior a la fecundación, se inicia, ¿sí?, uno de los fenómenos más importantes del desarrollo embrionario, que es la segmentación celular, ¿sí? ¿Qué es la segmentación celular? Las divisiones mitóticas que realiza el cigoto. Muy bien, las sucesivas divisiones mitóticas que ocurren en la célula huevo o cigoto, ¿sí? Y esta segmentación tiene ciertas diferencias si comparamos los animales inferiores con los mamíferos superiores, dentro de los que se incluye el ser humano, ¿sí? En los mamíferos superiores, o sea, en nuestro caso, la conexión placentaria, o sea, la presencia de la placenta evita la necesidad de tener un almacenamiento precoz, ¿sí?, de elementos y sustancias y organelas que sean necesarios para sostener el desarrollo en todo el periodo, ¿sí? Eso sí ocurre en otras especies inferiores, como por ejemplo las aves o los reptiles o los anfibios, donde el vitelo de la célula huevo tiene todos los nutrientes necesarios para favorecer el desarrollo de ese embrión. En los mamíferos superiores tiene que desarrollarse un órgano transitorio, como lo es la placenta, para favorecer la nutrición y el crecimiento de ese embrión conforme a la complejidad que tiene, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una gran diferencia entre ambas células huevo. Si uno compara una célula huevo de un mamífero superior con respecto a una célula huevo de un ave o un reptil, ya vamos a ver que son mucho más grandes, ¿sí?, las células huevos de los animales inferiores, porque tienen todos los nutrientes y los componentes que son necesarios para favorecer el desarrollo de ese embrión, ¿sí? No así lo mismo ocurre en los mamíferos superiores, como decíamos recién. En los mamíferos superiores, el proceso de la segmentación es un proceso prolongado, ¿sí?, y ocurre durante todo el tiempo que esa célula huevo va moviéndose desde el tercio externo de la trompa de Falopio, donde habitualmente ocurren la mayoría de los fenómenos de la fecundación, hacia la cavidad del útero, ¿sí? Se forma precozmente lo que sería el trofoblasto, ¿sí?, que es la interfaz trófica entre el embrión y la madre. Ahora vamos a hablar un poquito de ello, ¿sí? Y básicamente dura días la segmentación en los mamíferos superiores. Y el comienzo de la segmentación y la continuación de la segmentación dura días, aproximadamente una semana, hasta que el embrión, y ya tiene un nombre específico, arriba a la cavidad del útero, finalizando la primera semana de gestación. Después de la segmentación, de la aparición y formación de 2 a 4 células que se denominan, cada célula se denomina blastómera,
se pierde la sincronía de las divisiones mitóticas. Hay cierto control y regulación de esas divisiones mitóticas hasta aproximadamente las 16 células. A partir de ese momento, donde esa célula huevo que se está segmentando sufre un fenómeno de modificación morfológica y de diferenciación celular, y ya no hablamos más de célula huevo o de blastómeras, sino que ya comenzamos a hablar de una mórula, ¿sí? Que básicamente adquiere ese nombre por la similitud respecto al fruto de la mora, ¿no? Y se la denomina de esa manera, mórula, ¿sí? A partir de ese fenómeno de compactación y de cambio morfológico que ocurre en las blastómeras, empiezan también a diferenciarse dos subtipos de células, que esa diferenciación ocurre en función de la ubicación que tienen en ese embrión, ¿sí? Básicamente, las blastómeras que están más hacia la periferia de esta estructura cilíndrica van a dar origen a el trofoblasto, que dijimos que era una interfaz trófica entre el embrión y la madre, y el trofoblasto fundamentalmente va a dar origen a todos los anexos extraembrionarios. Y las células que quedan más hacia adentro de esa estructura cilíndrica y que comienzan a compactarse, van a dar origen a lo que es el macizo celular interno, ¿sí? Que fundamentalmente el macizo celular interno va a dar origen a lo que es el embrión propiamente dicho, ¿sí? Entonces, para que ocurra el fenómeno de la compactación, ¿sí? Que ciertas células se acumulen en un sector del blastocisto y otras se ubiquen más hacia la periferia, se activan unas bombas que se encuentran en las membranas de las células más periféricas, ¿sí? De las células que a futuro van a dar origen al trofoblasto, y esas bombas intercambian sodio y potasio, ¿sí? Incorporan sodio hacia lo que a futuro va a formarse una cavidad, y al incorporar sodio a través de esa bomba se arrastra agua, y al arrastrar agua favorece el fenómeno de la compactación de las células y la conformación de una cavidad que se llama blastocele. Y una vez que tenemos un cúmulo de células formando el macizo celular interno, células en la periferia que dan origen al trofoblasto y una cavidad, esa estructura ya no se llama más mórula, sino que pasa a llamarse blastocisto, ¿sí? Y eso aproximadamente ocurre culminando la primera semana de gestación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya estamos finalizando la primera semana de gestación. Tenemos dos subtipos de células bien marcadas, dos blastómeras formando básicamente lo que es el macizo celular interno, que va a dar origen al embrión propiamente dicho, y las células de la periferia, que van a dar origen a el trofoblasto, que fundamentalmente son los anexos extraembrionarios, ¿sí? A nivel de lo que es el fenómeno de las consecuencias de la fecundación y los fenómenos que ocurren previo a la fecundación, a diferencia de los mamíferos inferiores, no hay un almacenamiento durante la ovogénesis de los ribosomas o ARN mensajero, todas las estructuras necesarias para comenzar rápidamente la síntesis proteica. Con lo cual es muy importante, ¿sí?, que los genes del cigoto se comiencen a expresar tempranamente. Recordemos que el cigoto está conformado por el componente genético aportado por la gameta masculina y el componente genético aportado por la gameta femenina. Entonces, una vez que se fusionan ambos pronúcleos y se recupera la haploidía de la célula, en esa célula huevo, en forma temprana, los genes de ese embrión producto de la fecundación, de esas blastómeras, de esa mórula y blastocisto, tienen que comenzar a expresarse tempranamente para ir comenzando, para dar comienzo, bien digo, a los distintos fenómenos metabólicos y síntesis proteica de esta célula huevo. Pero en la expresión génica de
de esa dotación genética de la célula huevo, hay una expresión diferencial teniendo en cuenta el componente paterno o el componente materno, ¿sí? La impronta masculina de la dotación genética inactiva de forma selectiva algunos genes implicados en el desarrollo del embrión, ¿sí? Y la impronta materna, al revés, inactiva algunos genes implicados en la formación de estructuras extraembrionarias como la placenta, ¿sí? Entonces, en forma resumida decimos, la impronta paterna inactiva los genes que están involucrados en el desarrollo del embrión y la impronta materna inactiva genes que están involucrados en el desarrollo de los anexos extraembrionarios, ¿sí? En relación a lo que es la inactivación del cromosoma X, ¿sí? Es otro ejemplo de la desigualdad en la expresión genética durante el desarrollo precoz, ¿sí? Y sobre todo en el patrón de inactivación del cromosoma X en los embriones genéticamente femeninos, ¿sí? Entonces, después de la diferenciación del trofoblasto y del macizo celular interno, el patrón de activación cambia. En algunos casos son activos ambos cromosomas X en el macizo celular interno y en el trofoblasto el cromosoma X derivado del padre se inactiva, ¿sí? Entonces, esa diferenciación de la activación cambia si nos paramos en lo que es el macizo celular interno, ¿sí? Y si nos paramos a nivel de lo que es el trofoblasto, ¿sí? Entonces, esto va ocurriendo a medida que esas sucesivas divisiones mitóticas, que las definimos como segmentación, van ocurriendo a medida que el embrión va avanzando por la cavidad de la trompa del útero y arriba a la cavidad del útero, y comienza otro fenómeno muy importante de la segunda semana de gestación, que es la implantación. Para que el blastocisto y omórula en esa etapa del desarrollo, cuarto día, sexto día de la gestación, puedan arribar a la cavidad del útero, debe producirse la relajación de la unión tubovárica, ¿sí? La unión de la trompa de Eustáquio, la trompa de Falopio y el útero, para favorecer la llegada del blastocisto a la cavidad del útero. Esa relajación, ¿sí? Fundamentalmente es favorecida ¿por quién? Por la secreción que está cada vez en más aumento de la hormona progesterona, ¿sí? Que favorece justamente esa relajación, ¿sí? Siempre se implanta en el mismo lugar, el blastocisto siempre tiene el mismo lugar de implantación. No. ¿Quién dijo no? Pues no los veo, al compartir no veo quién habla, ¿eh? ¿Quién dijo no? Yo, porque había leído que... ¿Quién es yo? No sé quién sos. Yo, Darío Martín. Darío. A ver, Darío. A ver. Porque había leído en el libro que cuando se implanta en otra parte es cuando salen lo que se llaman embarazos ectópicos, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Puede ocurrir... ¿Eso se debe a la zona pelúcida? A ver, ¿qué sería eso? Porque la implantación se hace cuando se desprende la zona pelúcida. Si se llega a desprender antes de tiempo, puede hacerse la implantación en otro lado que no sea el útero. Muy bien. Excelente, exactamente. Era lo que iba a decir a continuación. La implantación habitualmente ocurre en la pared posterior de la cavidad del útero, en el tercio superior del endometrio, ¿sí? Eso es lo que ocurre habitualmente. Y eso es favorecido, ¿por qué? Porque la zona pelúcida, ¿sí? Se pierde habitualmente a partir del séptimo a noveno día de gestación, y esa zona pelúcida impide la implantación precoz en sitios anómalos y no el sitio habitual donde ocurre la implantación. ¿Puede implantarse en la trompa de Falopio? Sí, puede implantarse en la trompa de Falopio. ¿Puede implantarse en algún otro lugar de la cavidad del útero? Sí, puede implantarse en algún otro lugar de la cavidad del útero. ¿Puede implantarse en la unión del útero con la trompa? Sí. ¿Puede implantarse fuera de la cavidad de la trompa y del útero? Sí. Puede implantarse incluso en la cavidad abdominal, ¿sí? Con lo cual, si bien la mayoría de las implantaciones ocurre en la cavidad uterina, tercio superior, pared posterior del útero,
hay una teoría que explica que la zona pelúcida impide la implantación precoz en sitios anómalos. La implantación en sitios anómalos, como bien dijo Darío, es, y se lo denomina como embarazo ectópico, ¿sí? Y habitualmente en una mujer de edad joven, en edad fértil, que consulta a la guardia con un abdomen agudo, el diagnóstico diferencial se establece, por ejemplo, en que puede ser un embarazo ectópico o incluso una apendicitis, ¿sí? Porque la signosintomatología de ambos fenómenos son muy similares, y un embarazo ectópico en la cavidad abdominal, lo que vamos a ver ahora a continuación es que el trofoblasto es un tejido que tiene una gran capacidad de degradación y destrucción del tejido para poder permitir la implantación. Entonces, esa situación puede transformarse en lo que es un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Profe, Un diagnóstico diferencial con una apendicitis. Sí. ¿y esos embarazos son viables? No, habitualmente no son embarazos que no son viables porque se están implantando en sitios anómalos que no están justamente preparados para recibir a un blastocisto que se va a estar justamente implantando a partir de la horadación del tejido circundante. O sea, la pared abdominal, o sea, todo lo que sería la hoja visceral que recubre a la pared del abdomen, no tiene un tejido epitelial que fue aumentando el glucógeno, que fue aumentando los lípidos, que aumentó su vascularización y que está esperando justamente que venga el blastocisto para implantarse. Entonces esa hoja visceral no tiene esas características citohistológicas, y con lo cual eso no es un lugar que pueda ser viable para esa implantación ectópica, y a su vez en esa implantación puede producirse la ruptura de un gran vaso y producirse una hemorragia interna, y eso es una urgencia quirúrgica, ¿sí? Con lo cual, esos embarazos ectópicos no son viables y habitualmente tienen que ser resueltos quirúrgicamente. Genial, gracias. Bien. Para que ocurra la implantación, primero ocurre un fenómeno de anclaje, ¿sí? Ese fenómeno de anclaje, ¿sí? Favorece, esto lo paso rápido porque lo fuimos diciendo recién, ¿no? O sea, todo lo que es la embriogénesis inicial, la teoría interna-externa para diferenciar los dos subtipos celulares, la pérdida de la corona radiada, la relajación tubárica, lo dijimos recién, lo de las funciones de la zona pelúcida, ¿sí? Y llegamos a la cavidad del útero y se produce el anclaje a nivel de lo que sería el tejido trofoblástico, o sea, las blastómeras más externas de ese blastocisto en desarrollo, a nivel de las células del epitelio endometrial, y eso se produce a través de la interacción de las proteínas, las integrinas, que favorecen ese anclaje. Primero un reconocimiento y luego un anclaje. Luego se produce la penetración, que fundamentalmente la penetración del tejido endometrial es favorecido por la diferenciación del trofoblasto en el citotrofoblasto y luego en el sincisiotrofoblasto, que son dos tejidos que van avanzando hacia lo que sería el estroma del endometrio y van sintetizando progresivamente una gran cantidad de enzimas lisosómicas que favorecen, ¿sí?, la degradación del tejido endometrial, ¿sí? Y a su vez, en el resto del endometrio van ocurriendo distintos cambios cito e histológicos que se los denomina como reacción decidual. ¿Alguien puede decirme qué es la reacción decidual y cómo se define? No me acuerdo. Ay, ese tipo lo conozco. La reacción decidual es una despolarización que ocurre en la zona pelúcida, ahí en el... Ah, ya sé quién es. tengo que lo Bueno, la gameta femenina, que impide que se unan, que se anclen otros espermatozoides. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es parte del proceso de la fecundación. Ahora ya ocurrió el proceso de la fecundación, ya se segmentó, ya se cavitó, ya llegó a la cavidad del útero, se ancló y está penetrando
el endometrio materno, ¿sí? Y hay un fenómeno citohistológico que ocurre en donde y que se lo denomina reacción decidual. La reacción decidual son todos los cambios que ocurren a nivel del endometrio, que son los cambios que mencioné recién con respecto a cuando alguien mencionó si era viable o no un embarazo ectópico, y estos cambios, y que hice referencia yo en esa pregunta, tienen que ver con respecto a que las células del endometrio y del estroma se van cargando de glucógeno, de lípidos, las arteriolas son cada vez más espiraladas, van modificando la cantidad de capas de las células de músculo liso para favorecer el intercambio gaseoso a nivel de lo que son las lagunas maternas. O sea, todos los cambios metabólicos que van ocurriendo en el endometrio y que fundamentalmente esos cambios son los que deben ocurrir para favorecer la implantación y la viabilidad de ese embrión que se está implantando, se lo denomina reacción decidual. Y fundamentalmente esa reacción decidual es favorecida por el aumento sostenido e importante de la hormona progesterona, ¿sí? Todos esos cambios que inicialmente ocurren en la segunda etapa del ciclo sexual femenino se aumentan o se incrementan, ¿sí?, hacia todo el endometrio, no solo en el punto donde se está implantando, para que justamente a medida que se va implantando favorezca el fenómeno de la nutrición histotrófica, ¿sí? Hay dos tipos de nutrición que ocurren en estas 2 semanas tempranas del desarrollo, que se denomina la nutrición mucotrófica, que sería la nutrición que permite nutrir a la célula huevo a medida que va moviéndose por la cavidad de la trompa de falopio, y que los cambios hormonales sobre las células epiteliales de la trompa de falopio en la segunda parte del ciclo favorecen y aumentan la síntesis de moco, que fundamentalmente va a ir a nutrir a esa célula huevo. Recuerden que los mamíferos superiores no tienen un gran componente de nutrientes y organelas en gran cantidad que permitan, ¿sí?, poder sintetizar rápidamente lo que necesita esa célula huevo. Sí sucede eso en los mamíferos inferiores o en especies inferiores. Entonces se nutre a través del moco que libera la trompa de falopio. Pero una vez que el embrión... Sí. Profe, la formación del epiblasto y del hipoblasto todavía no son estamos antes ahí. son después Todavía no de la llegamos. implantación. No llegamos, ¿sí? Es un fenómeno que va en paralelo, digo, no es que empieza o termina, sino que a medida que el embrión se va implantando, el macizo celular interno se diferencia en 2 territorios celulares distintos. Pero ahora vamos un poquito a eso, ¿sí? El segundo subtipo de nutrición tiene que ver con, a medida que se va implantando y es un embrión mucho más complejo, la nutrición mucotrófica ya no acompaña esa complejidad. Entonces necesita algo mucho de mayor complejidad y que acompañe fundamentalmente esa nutrición el crecimiento acelerado. Entonces, a medida que el trofoblasto va diferenciándose en cito y luego en sincicio, fundamentalmente ese tejido va a ir degradando al endometrio con toda su reacción decidual, su cantidad de glucógeno, su lípido, que fundamentalmente eso va a favorecer la nutrición. Y como va horadando el tejido, se la llama histotrófica, ¿sí? Eso va ocurriendo en paralelo con lo que preguntaba recién alguien, que no sé quién fue, que no vi su nombre. Araceli hablaba de la diferenciación del macizo celular interno. Exactamente, a medida que se va implantando, ocurre también otro fenómeno de diferenciación a nivel del macizo, que es la aparición de 2 subtipos celulares nuevos, que se llaman células o tejido epiblástico, ¿sí?, y hipoblástico, ¿sí? Déjenme ver si tengo algunas imágenes acá para compartir. Vamos a compartir acá. Bien.
Entonces, esto es para mostrar cómo sería la subdivisión de la célula huevo en las blastómeras y la conformación de la mórula y cómo se va cavitando, ¿sí?, esa mórula y forma la cavidad del blastocisto, que se llama blastocele, y la formación del macizo celular interno, ¿sí? Bien, vamos a la... No. Acá, ¿sí? A medida que se va implantando, ¿todos ven lo que estoy compartiendo? Sí, va. Bien. A medida que se va implantando, ¿sí? Este es un blastocisto que se está implantando. Esto, en naranja, son las células epiteliales del endometrio. Y esto que tenemos acá, ¿sí?, es el estroma del endometrio, ¿sí?, el tejido conectivo. El citotrofoblasto, que es esta célula de epitelio cúbico simple, ¿sí?, se diferencia en un sincicio, que es un magma multinucleado, y este magma multinucleado está lleno de enzimas lisosómicas, ¿sí?, de lisosomas, fundamentalmente, que van a ir degradando todo el tejido. ¿Para qué yo quiero ir degradando todo el tejido? Fundamentalmente para poder ir... esperen que cierro acá, ahí no me deja, ahí está. Para poder ir nutriendo y ir conformando en forma precoz, ¿sí?, lo que se denomina las lagunas uteroplacentarias primitivas, ¿sí?, que es esto que vemos acá, ¿sí?, que es básicamente los vasos, ¿sí?, que aumentaron en gran cantidad en el endometrio en la segunda fase del ciclo y que se hicieron cada vez más espiraladas y que fueron afinando sus paredes, ¿sí? Fíjense como acá prácticamente son arteriolas de una única capa de músculo liso, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer la difusión. Y ese contenido, ¿sí?, también de sangre materna, ¿sí?, queda alojado en lo que se denominan las lagunas maternas, y los nutrientes que llegan por la sangre materna atraviesan, ¿sí?, por difusión la membrana, ¿sí?, de lo que a futuro va a ser la placenta, para poder nutrir este embrión bilaminar, ¿sí?, conformado por dos capas de tejido embrionario a nivel del macizo celular interno. O sea, las células de la capa del epiblasto y las células de la capa del hipoblasto, ¿sí? En esta etapa de disco embrionario bilaminar, ¿sí?, que es como que todo empieza a definirse como dos capas de células de tejido primordial, ¿sí?, el epiblasto y el hipoblasto, dos sacos, ¿sí?, la cavidad del saco amniótico, la cavidad del saco vitelino, y un saco externo, que es el saco coriónico, compuesto fundamentalmente por mesodermo extraembrionario y células del citotrofoblasto, que ambas capas van a ir a formar parte de los anexos extraembrionarios, ¿sí? Entonces, tenemos un embrión bilaminar con dos capas de tejido primordial, ¿sí?, epiblasto, en la cara dorsal, hipoblasto en la cara ventral, una cavidad del saco vitelino y una cavidad dorsal, que es la cavidad del saco amniótico, y una cavidad, que está por aquí afuera, que es la cavidad del saco coriónico, ¿sí? Segunda semana de gestación culmina con la conformación de un tapón al nivel de la implantación definitiva, y el embrión, compuesto por dos discos embrionarios, por dos tejidos embrionarios primitivos, ¿sí?, culmina su implantación finalizando la segunda semana de gestación, ¿sí? Y comienza una etapa del desarrollo que es mucho más compleja, ¿sí?, que es la etapa del fenómeno de la gastrulación, ¿sí?, que es en la tercera semana de gestación. ¿Qué es la gastrulación? ¿Cómo definirían la gastrulación? Con la formación del disco trilaminar. Sí, esa sería la culminación de la gastrulación. Pero ¿cómo le contarías a alguien qué es la gastrulación? Formación de las capas germinales. Ya tenemos dos capas germinales primitivas, que son las células epiblásticas y hipoblásticas. No fue tan lento. Como un proceso en el cual esas capas se van a diferenciar en
Endodermo, mesodermo y... no me acuerdo la última. Endodermo. Ectodermo. Ectodermo. Muy bien. Entonces, podríamos definirlo, como bien decías vos, como un fenómeno o un proceso a partir del cual el disco embrionario bilaminar da origen a los 3 tejidos primordiales o las 3 capas germinales de tejido embrionario. Ectodermo general, mesodermo intraembrionario y el endodermo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente, la gastrulación comienza, o el primer momento o fenómeno que de alguna manera define, o la primera manifestación, bien digo, que de la gastrulación, ocurre a partir de la formación de la línea primitiva. La formación de la línea primitiva es ni más ni menos que la convergencia, ¿sí?, de células epiblásticas en la línea media del embrión bilaminar y conforman lo que se ve de su cara dorsal, ¿sí?, la línea primitiva, ¿sí? Este esquema que estamos viendo acá, básicamente estamos mirando el disco embrionario desde arriba, como que sacamos el saco amniótico, que lo tendríamos acá arriba, y lo miramos desde arriba. Entonces, este segmento sería el segmento más cefálico del disco, ese sería el segmento caudal del disco. Segmento más cefálico, segmento más caudal del disco. En este esquema de acá no podemos ver qué es izquierda y qué es derecha. Acá podríamos decir, esto es izquierda, esto es derecha. Y acá estamos viendo la cara dorsal del embrión, ¿sí?, la parte de atrás que a futuro va a dar origen al segmento posterior del embrión, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es la convergencia en la línea media de las células epiblásticas que van a dar origen fundamentalmente al mesodermo intraembrionario y parte también del mesodermo extraembrionario que van a migrar hacia la cavidad del saco coriónico, ¿sí? Entonces, se conforma la línea primitiva. Cefálica la línea primitiva, se establece un cúmulo de células que se lo denomina nódulo primitivo, o en algunos libros lo van a ver como nódulo de Jensen, y a medida que las células epiblásticas se van diferenciando en las células del mesodermo intraembrionario, van sufriendo un fenómeno de segmentación y diferenciación. O sea, lo que primitivamente era solo mesodermo intraembrionario, ahora en ciertos sectores del embrión, que comienza a ser trilaminar, comienzan a diferenciarse en distintos subtipos de mesodermo intraembrionario. Por ejemplo, el mesodermo intermedio, por ejemplo, el mesodermo lateral, por ejemplo, el mesodermo de las crestas neurales, por ejemplo, el mesodermo notocordal, por ejemplo, el mesodermo de los somitas, ¿sí?, o el mesodermo intermedio o paraxil, ¿sí? O sea, el mesodermo intraembrionario comienza a diferenciarse en distintos subtipos de tejido mesodérmico, ¿sí? Y a su vez, otras células epiblásticas comienzan a diferenciarse en células que son las que a futuro van a dar origen fundamentalmente a las células del endodermo primitivo, que es este tejido que tenemos acá, ¿sí? Esas células endodérmicas también van a ir tapizando la cavidad del saco vitelino, ¿sí?, que es el saco que veíamos en la segunda semana de gestación, que se ubica en el segmento ventral del embrión, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal de este embrión, ¿sí?, cortamos acá o cortamos acá y lo miramos de frente, vamos a tener que esto sería la cavidad del saco amniótico. Esto que tenemos aquí abajo sería la cavidad del saco vitelino. Esto sería dorsal, ¿sí?, y esto sería ventral. ¿Se entiende el corte? ¿Se entiende el dibujo? ¿El esquema? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en distintos segmentos del embrión vamos a encontrarnos con el embrión trilaminar, ¿sí?, compuesto por el segmento dorsal, donde tengo acá el lápiz,
acá. No, esta es la goma. Acá. No, esta es la goma. Tengo que cerrar y abrir. En el segmento dorsal, compuesto por ectodermo general, mesodermo intraembrionario, endodermo general o primitivo, ¿sí? Y este es el proceso notocordal, que es lo que tenemos que va, ¿sí? Es tejido mesodérmico que se ubica entre el ectodermo general y el endodermo general, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es importante la presencia de la notocorda? ¿Sí? ¿Cuál es una de las funciones más importantes de la notocorda en la diferenciación de un subtipo de células del ectodermo general? Si no tenemos notocorda, ¿qué estructura no se desarrolla? La médula espinal. Sí, podríamos decir el tubo neural, más que la médula espinal, ¿sí? Porque el tubo neural se divide en un segmento cefálico de vesículas encefálicas y un segmento caudal de la futura médula espinal. Pero sí, si no hay notocorda, ¿sí? ¿Qué fenómeno biológico del desarrollo no ocurre? El Cierre del tubo neural. No necesariamente. Los extremos, caudal y... no me acuerdo. Si no hay notocorda, lo que no ocurre es el fenómeno de la inducción, ¿sí? ¿Escucharon hablar de la inducción? Sí. No. Bueno, la inducción es un mecanismo biológico del desarrollo que favorece la modificación de algún cambio en otro tejido celular a expensas de la presencia de otra célula u otro tejido, ¿sí? O sea, en este caso, la notocorda, a través de la inducción, estimula a células del ectodermo general a que se diferencien en un subtipo nuevo de células del ectodermo general en células del ectodermo neural, ¿sí? A ver, si me dan un segundito. Perdón, tenía que contestar un mensaje. Entonces, decíamos que la inducción favorece la diferenciación de un nuevo subtipo de tejido celular a nivel del ectodermo general, que se denomina ectodermo neural. Y sí tiene relación con lo que mencionaban antes de si no hay notocorda, no hay médula espinal, ¿sí? En realidad lo que no se desarrolla es el ectodermo neural, y el ectodermo neural, si no se desarrolla, no hay formación de tubo neural, ¿sí? Son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Pero fundamentalmente, si no hay notocorda, no hay desarrollo del ectodermo neural, ¿sí? El ectodermo neural, ¿sí? Es un tejido que comienza a diferenciarse en el ectodermo general y fundamentalmente ese tejido va a ir sufriendo modificaciones citológicas, o sea, modificaciones a nivel de sus células, que van fundamentalmente generando que las células adquieran una característica más piramidal que células cilíndricas, como ocurre en el inicio, ¿sí? Las células del ectodermo neural son cilíndricas y las del ectodermo general son células cúbicas, más de epitelio cúbico simple, ¿sí? Entonces, eso es favorecido, para que las células adquieran una característica de células cilíndricas, es favorecido por
fundamentalmente una modificación a nivel de las organelas de esas células que aumentan la síntesis de proteínas tubulares, o sea, microtúbulos, proteínas tubulares que van a formar microtúbulos, bien digo, y que esos microtúbulos se van acoplando y uniendo y van de alguna manera aumentando la longitud de la célula, y el resto de las organelas se ocupan o se ubican en la base de esas células y tienen una base ensanchada y un vértice más afinado, a expensas también del aumento de síntesis de proteínas contráctiles que generan una fijación en las membranas de las células, se contraen y con ello generan una reducción en el segmento apical. Esa reducción va favoreciendo la generación del surco neural, ¿sí? Que si uno saca el saco amniótico, lo que va a ver justamente en la pared dorsal de ese embrión es un surco. A medida que avanza el desarrollo, ese cierre del tubo neural ocurre en el eje ventrodorsal, ¿sí? Y el cierre asincrónico de la comunicación del tubo neural con la cavidad del saco amniótico, ¿sí? Del neuroporo anterior y el neuroporo posterior, sumado al crecimiento acelerado del tubo neural, produce o favorece el plegamiento del embrión que ocurre en la 4ª semana de gestación, ¿sí? Vuelvo a decir esto porque es importante. El crecimiento acelerado y el crecimiento diferencial del segmento apical del tubo neural a nivel de las vesículas encefálicas, ¿sí? Y el cierre asincrónico de los neuroporos anterior y posterior favorecen el plegamiento del embrión en el eje dorso-ventral, ¿sí? No digan y no respondan que el cierre del tubo neural favorece el plegamiento del embrión. ¿Por qué? Porque el cierre del tubo neural ocurre en sentido ventrodorsal, ¿sí? Y el plegamiento del embrión ocurre en el eje dorso-ventral, o sea, en sentido contrario. Pero sí lo que favorece el plegamiento del embrión es el crecimiento diferencial del tubo neural y el cierre asincrónico del neuroporo anterior y posterior. O sea, el neuroporo anterior se cierra antes que el posterior y eso favorece, ¿sí?, por la circulación del líquido amniótico hacia la cavidad del tubo neural, una presión en el segmento apical del tubo neural, y esa presión produce un aumento, es como un estímulo de un aumento de la división de células, y por ello el segmento apical del tubo neural crece más que el segmento caudal del tubo neural, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Estoy solo en la clase o estoy con los 52 participantes que figuran en la clase? No. Se entendió bien. Se entendió bien. ¿Ustedes saben quién es? Lo voy a escribir en el chat por si no me entienden. ¿Ustedes saben quién es Damon Albarn? No. No, profe. No. Todos dicen no. Ana dice no. 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 ¿Ustedes saben quién es Trueno? Sí, profe. Ah, ¿es el de gorilas? Sí. Sí, todos dicen que sí. ¿Qué? Yo lo conocí ahí, en el recital. No sabía quién era Trueno, ¿sí? Me parecen todos que, bueno, cantó ahí. Y después lo invitó Damon Albarn a cantar. ¿Ustedes no saben quién es Damon Albarn? Fue una noticia que trascendió el país, que Trueno el cantante de Blur. cantó con Damon Albarn. ¿Quién es Damon Albarn? Googleenlo. Cantante de Blur, ¿no es? Cantante de Blur, muy bien, ¿sí? Y ahora es el cantante también de una banda paralela que Gorillaz. se llama Gorillaz, ¿sí? No sabía que se llamaba así, pero bueno, cuando ustedes escuchan una noticia de alguien que les gusta, Trueno, porque a ustedes les gusta Trueno, ¿no? A mí me aburre después del segundo tema, pero fue como muy trascendente la presencia de ese chico rapeando una parte de una canción de Gorillaz. Bueno,
Entonces, así logro más o menos la atención de ustedes y yo no estoy hablando solo acá como al éter, al aire, y veo que hay 52 participantes y estoy hablando solo hace 1 hora y media. ¿Sí? Así que bueno, todos conocen a Trueno y ahora todos conocen quién es Damon Albarn. Escuchen Damon Albarn, además de escuchar a Trueno. Y díganle a Trueno que no use tanto el autotune porque suenan todos iguales, son todos parecidos. Bueno, sigo hablando solo. Ahora pongo la batería porque me estoy quedando sin batería en la computadora. Seguimos con a Gorila, sí lo conozco, me dice. Bueno. Buena banda, dice Agustín. Excelente banda, sí, muy bien. Está muy bien Trueno, pero bueno, es un poco repetitivo el muchacho. Bueno, llegamos a la 4ª semana de gestación, ¿sí? 4ª semana de gestación, ¿cuál es el fenómeno que caracteriza a la 4ª semana de gestación? Así como vimos que la gastrulación, ¿sí? Profe, Sí. ¿no está compartiendo pantalla o sí? Recién ahora estoy partiendo. Bien, ahí está. Sí. Bueno. ¿Cuál es el fenómeno que caracteriza la 3ª semana de gestación? Dijimos que era la gastrulación. Muy bien. ¿Y el fenómeno que caracteriza o describe a la 4ª semana de gestación, cuál es? La organulación. ¿Eh? Como comparto no veo quién habla, perdón. De uno. Organogénesis, dice Agustina. Sí, es uno de los fenómenos más importantes porque aparecen los primeros esbozos de órganos y sistemas del embrión, ¿sí? Pero fundamentalmente, ¿qué caracteriza la 4ª semana que diferencia el aspecto anatómico? Fíjense qué distinto que es este embrión que está mostrando el esquema, el aspecto interno y externo, ¿sí? Con respecto a este otro embrión que lo miramos recién cuando vimos lo de gastrulación, ¿sí? Graben la imagen que le mostré recién y fíjense qué distinto, ¿sí? Que es este embrión que estamos mostrando acá, que es un embrión compuesto por 2 sacos y 3 capas de tejido germinal, con respecto a este otro embrión, que es un embrión de 4ª semana de gestación. Ya tiene como otro tipo de características y tiene como otra, como que fuese algo más tridimensional, por ponerlo en otras palabras, con respecto a un disco embrionario de 3 capas, ¿sí? Bien, entonces, si bien uno de los fenómenos más importantes, ¿sí?, es la organogénesis, y ahí Nicolás y Agustina dice organogénesis, formación de los somitas, y los somitas ya se forman finalizando la 3ª semana de gestación, pero también a partir de esta semana, en algunos libros, por ejemplo, van a mencionarlo como periodo somítico o presomítico, ¿sí? Periodo somítico a partir de la 4ª semana de gestación, presomítico a partir de la 3ª hacia atrás, ¿sí? Pero lo que caracteriza un poco a esta etapa de gestación es el plegamiento embrionario, ¿sí? Y a partir de la 3ª semana de gestación hacia la 8ª semana de gestación, la definición de lo que es el periodo embrionario, ¿sí? Y a partir de la 8ª semana de gestación hasta el nacimiento, la diferenciación del periodo fetal, como 2 fenómenos, 2 eventos cronológicamente bien diferenciados. ¿Y qué diferencia un fenómeno del otro? Un proceso del desarrollo temporalmente distinto con respecto al otro. Fundamentalmente, la preponderancia de los mecanismos biológicos del desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos del desarrollo? Y los estuvimos mencionando recién: la migración celular, la división celular, los distintos tipos de muerte celular, la inducción celular, ¿sí? Esos son todos mecanismos que están o tienen preponderancia, ¿sí?, en la etapa embrionaria del desarrollo, que cuando un mecanismo biológico del desarrollo se ve afectado en su
en su desarrollo, valga la redundancia, estamos en presencia de lo que se define como una malformación congénita. Si ese mecanismo biológico del desarrollo no puede ser corregido en el transcurso del desarrollo, estamos en presencia de una malformación congénita, que es una malformación que está presente en el nacimiento a consecuencia de una alteración de un mecanismo biológico del desarrollo, ¿sí? Entonces, eso se diferencia del periodo fetal, donde no hay preponderancia de los mecanismos biológicos del desarrollo, y si hay alguna alteración, no hablamos de malformación congénita, pero sí hablamos de enfermedad fetal, ¿sí? Entonces, cuando hay alteración de un mecanismo biológico del desarrollo, nos paramos fundamentalmente en la etapa crítica del desarrollo, que es la etapa embrionaria, de la 3ª semana de gestación a la 8ª semana de gestación. Y cuando hablamos del periodo fetal, hablamos de la 8ª, 9ª semana de gestación hacia el nacimiento, donde no hay preponderancia de los mecanismos biológicos. ¿Hay mecanismos biológicos? Obviamente que hay, pero la etapa crítica del desarrollo vinculado a los mecanismos biológicos del desarrollo es la etapa embrionaria. Cualquier alteración de un mecanismo biológico del desarrollo, estamos en presencia de una malformación congénita que, por definición, si no logra corregirse en el desarrollo mismo, no se logra suplir la falla, ¿sí? Estamos en presencia de una malformación presente en el nacimiento a consecuencia de la alteración de un mecanismo biológico del desarrollo, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bien. Yo tengo una pregunta. A ver. Supongamos entonces que la madre sufre algún accidente, algún evento entre lo que sería 4ª y 8ª semana, repercutiría en lo que sería el embrión. ¿Se me escuchó? ¿Se le habrá desconectado al profe, no? Sí, se escuchó. A ver, repetí de nuevo, yo no te escuché bien porque justo se me cayó la señal. O sea, supongamos que la madre en esto que sería 4ª, 8ª semana sufre algún traumatismo o alguna intoxicación o algo, repercute directamente en lo que sería el postdesarrollo de lo que sería el embrión. O sea, no sé si ¿Quién pregunta? No sé si me explico. Yo, Darío. Bueno, a ver, depende del grado de impacto que tenga esa situación, o la intoxicación, o un traumatismo, o una modificación en la presión intrauterina, o sea, cualquier situación que pudiese afectar el desarrollo. Dependiendo del grado de impacto de esa alteración, o de la presencia de una anoxa, de un teratógeno, dependerá de si se puede resolver o no en función de la capacidad de las células de esos tejidos primordiales de solucionar ese problema. Entonces, en algún punto puede o no suceder nada porque se resuelve, o una alteración de un mecanismo biológico del desarrollo que se manifieste luego en una malformación congénita, o incluso tener un impacto tal que impide resolver esa situación y se produzca un aborto espontáneo, ¿sí? O sea, pueden ocurrir 3 situaciones completamente diferentes. Por ello es una etapa crítica, ¿sí? Si la intoxicación o el impacto, que es lo que vos preguntabas recién, es de un grado tal que impide resolverse por la capacidad o la potencialidad evolutiva del tejido embrionario en esa etapa del desarrollo y suplir esa falla, podemos estar en presencia de una malformación congénita, o incluso que el impacto sea tal que se genere un aborto espontáneo. Gracias. ¿Respondí a tu consulta, Darío? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ¿cómo ocurre el plegamiento del embrión en la 4ª semana de gestación? El plegamiento del embrión ocurre en 2 ejes, fundamentalmente. El eje dorsoventral, que fue lo que mencionamos al inicio, y el eje longitudinal, ¿sí? O sea, en el eje transversal y longitudinal al embrión. ¿Cómo es favorecido el plegamiento en el eje longitudinal? Por lo que mencioné yo antes, por
el crecimiento diferencial de este sector, que es el tubo neural, y fundamentalmente el crecimiento diferencial a este nivel, y el cierre asincrónico del neuroporo anterior con respecto al neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra antes que el posterior, entonces eso favorece que el líquido amniótico que circula, acá lo que tenemos posterior al embrión, tenemos el saco amniótico, y en el segmento ventral tenemos el saco vitelino. Por fuera de esto, ¿sí?, tenemos la cavidad del saco coriónico. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se ubican anatómicamente? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, el líquido amniótico circula, ¿sí?, no solo en la cavidad amniótica, sino que también circula en la cavidad del tubo neural, ¿sí? Entonces, al circular por la cavidad del tubo neural, o sea, el líquido amniótico circula por aquí, cuando no están los neuroporos anterior y posterior cerrados, circula por aquí y sigue en la cavidad del saco amniótico, ¿sí? Cuando el neuroporo anterior se cierra, ¿sí?, el líquido amniótico circula a través del neuroporo posterior, llega hasta acá, vuelve, ejerce una presión y se recircula a través del neuroporo posterior, ¿sí? Esa circulación del líquido, ¿sí?, y esa presión en el segmento apical del tubo neural favorece o estimula el crecimiento diferencial de este segmento en relación al segmento más caudal, ¿sí? Y ese crecimiento diferencial favorece el plegamiento del embrión en el eje longitudinal, ¿sí? Esa es la explicación que yo les aclaré antes y les dije presten atención a esto porque no es el cierre del tubo neural, es el crecimiento diferencial del tubo neural y el cierre asincrónico del neuroporo anterior y neuroporo posterior, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes y conceptualmente diferentes. ¿Qué favorece el plegamiento en el eje transversal? El crecimiento acelerado de estructuras que se ubican en la línea media del embrión, y lo vamos a ver en este esquema del disco embrionario trilaminar. Las estructuras mesodérmicas que se ubican en la línea media del disco embrionario trilaminar, que fundamentalmente son los somitas, ¿sí?, y el mesodermo intermedio. Esas estructuras crecen aceleradamente y favorecen, ¿sí?, fundamentalmente que los segmentos laterales del embrión, ¿sí?, vayan y migren hacia el segmento ventral del embrión y que el segmento izquierdo, que sería esta parte de acá, y el segmento derecho, que sería esta parte de acá, se fusionen en la línea media, ¿sí? O sea, ese sería el plegamiento en el eje transversal que favorece fundamentalmente, ¿sí?, el plegamiento y la fusión en la línea media del embrión de los dos segmentos laterales del disco embrionario trilaminar, ¿sí? Entonces, de un disco compuesto por tres tejidos germinales o primordiales, ¿sí?, que son el ectodermo general, mesodermo intraembrionario y endodermo primitivo, se forma una estructura tubular, ¿sí? O sea, pasa a ser de un disco plano de 3 capas a una estructura más cilíndrica, ¿sí?, como con relieve o perspectiva o en 3 dimensiones que no lo vemos o no lo observamos en el disco embrionario trilaminar, ¿sí? Entonces, una estructura plana pasa a estar formado por un tubo. Uno de los que se cierra es el tubo neural, con el cierre del neuroporo anterior y posterior en el día 25 y 28 respectivamente. El endodermo primitivo conforma lo que es el intestino primitivo, que es todo este segmento amarillo que vemos graficado acá, con un segmento de intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo caudal o posterior, ¿sí? Una estructura que se encuentra en el segmento más caudal del disco embrionario trilaminar, que es el mesodermo de la placa cardiogénica, que es esto que vemos acá, ¿sí? Y el mesodermo de la placa cardiogénica, en la hoja visceral de la placa cardiogénica, aparecen los primeros esbozos, ¿sí?, de los tubos endocárdicos primitivos, que es el primer esbozo del corazón tubular primitivo, que en 4ª semana de gestación, al plegarse el embrión,
se fusionan en la línea media y forman un Creo que está corazón grabando, ¿no? tubular único, que es lo que acabo de graficar ahí, ¿sí? Los vasos se van desarrollando progresivamente, ¿sí? Conformando lo que son los arcos aórticos, que son vasos que atraviesan estas estructuras, que son los arcos branquiales, que en mamíferos superiores van a formar parte de estructuras que dan origen en forma definitiva a la cara y el cuello, ¿sí? Esos arcos aórticos se fusionan en la línea posterior, ¿sí?, del embrión con dos vasos pares que luego se van a fusionar, que recorren toda la economía del embrión. ¿Qué vasos pueden ser? Que recorran toda la estructura del embrión. Dos vasos pares que luego se... Las aortas. Muy bien, las aortas dorsales, ¿sí? Que inicialmente son dos vasos grandes en relación al resto de los vasos, ¿sí?, que recorren toda la anatomía del embrión y que luego se van a fusionar en la línea media para formar una única aorta como un gran vaso, ¿sí? Ese corazón tubular primitivo se pliega sobre sí mismo y adquiere una forma de S itálica, ¿sí? Es ni más ni menos que esto que vemos acá, una S, ¿sí? Mi impulso no es el mejor, pero eso tiene una forma de S. Eso es lo que van a ver descrito en los libros, que dice que el corazón tubular primitivo se pliega sobre sí mismo y tiene una forma de S. Ya en la cuarta semana de gestación, finalizando la tercera semana, ese corazón empieza a latir, ¿sí? Es el primer sistema que comienza a funcionar en un embrión de cuarta semana de gestación, finalizando la tercera, comenzando la cuarta semana de gestación, ¿sí? ¿Y por qué es importante que comience a funcionar precozmente? Porque el embrión es mucho más complejo. O sea, comparemos esto con respecto a lo que era un embrión de tercera semana de gestación. Ya tenemos los primordios de los distintos de la mayoría de los órganos y el primordio de lo que a futuro van a formar los distintos sistemas, ¿sí? Y esas estructuras son cada vez más complejas y tienen un crecimiento muy importante, un crecimiento acelerado. Con lo cual necesitamos en forma precoz un sistema que permita distribuir y enviar todos los nutrientes a todas estas estructuras en forma rápida y homogénea, con lo cual necesitamos una bomba y un sistema de caños y redes que permita distribuir todos esos nutrientes y los componentes que son necesarios para favorecer el desarrollo. Entonces necesitamos que ese corazón comience a latir. Habitualmente ya en el día 27, día 23 del desarrollo, se comienza a evidenciar los primeros latidos en forma muy descoordinada. No son los mismos latidos que se producen en etapas más avanzadas del desarrollo, pero sí comienza a evidenciarse que ese corazón empieza a tener actividad contráctil y que los esbozos de los macizos hemangiogénicos, que son estructuras que aparecen en el mesodermo extraembrionario de la cavidad de la pared del saco vitelino, a este nivel, esos macizos hemangiogénicos, o sea, son células que tienen la capacidad de dar origen a componentes que van a formar parte de los vasos, como así también los componentes de la sangre, ¿sí? Esos esbozos comienzan a distribuirse y a diferenciarse en todos los segmentos del embrión en desarrollo y comienza a establecerse la primera red de vasos y sistema de vasos que van a conectarse con el corazón tubular primitivo, ¿sí? Entonces vamos a ver el esbozo de las aortas dorsales, ¿sí?, como lo vemos acá. Los arcos aórticos, que son estas estructuras que desembocan, ¿sí?, en el saco aórtico, que es otra estructura que está relacionada con el corazón tubular primitivo, ¿sí? Aparece el primer esbozo de la arteria mesentérica superior, que divide lo que es el intestino anterior del medio, ¿sí?, la arteria mesentérica inferior, y este gran vaso que vemos acá, que es las aortas dorsales, que en esta etapa del desarrollo son dos vasos pares que luego se van a fusionar en la línea media, ¿sí? El intestino anterior, ¿sí?, está compuesto por, desde el segmento más
cefálico, que sería la membrana bucofaríngea a nivel del estomodeo, que es el único sector del embrión donde todavía queda fusionado el ectodermo general con el endodermo primitivo. La faringe primitiva, ¿sí? El esbozo del esófago, el esbozo del estómago, ¿sí? Y el segmento un segmento del duodeno. Por debajo del segmento del duodeno y el primordio del endodermo hepático, ¿sí? Se divide en lo que es el intestino medio, y caudal a ese segmento nos encontramos con lo que se describe como el intestino posterior, donde vemos la salida o desembocadura del alantoides y de la cara ventral de lo que es la cloaca, que luego va a formar parte de lo que sería el segmento más caudal del intestino grueso, ¿sí? La alantoides, ¿sí? Fundamentalmente va a formar parte de otras estructuras que van a dar origen en forma definitiva, ¿sí? Al esbozo, más que el esbozo, a el cordón umbilical primitivo, ¿sí? Junto a lo que inicialmente veíamos en la tercera semana de gestación como el pedículo de fijación, ¿sí? Entonces, si hay que definir o resumir qué caracteriza a la tercera semana, a la primera semana de gestación, ¿cuál es el fenómeno que describe la primera semana de gestación? Implantación. Primer semana. Ah, ¿la mórula? No. La segmentación. La segmentación, muy bien. Implantación, entendí. Segunda semana. ¿Qué fenómeno caracteriza la segunda semana de gestación? Lo acabamos de charlar. Formación del disco bilaminar. Segunda semana. La implantación. Implantación, ¿sí? Segmentación, implantación, tercera semana de gestación. Gastrulación. Gastrulación. Cuarta semana de gestación. Organogénesis. Y plegamiento embrionario. Muy bien, ¿sí? Organogénesis y plegamiento embrionario. ¿Cómo describimos a la etapa embrionaria del desarrollo, cronológicamente hablando? ¿De qué semana a qué semana hablamos? Del periodo embrionario. ¿Cómo, profe? ¿Cómo definimos al periodo embrionario cronológicamente hablando? De la cuarta a la octava semana. De la tercera semana de gestación a la octava semana de gestación. ¿Por qué es un periodo crítico del desarrollo? Por la formación del tubo neural. No. Eso es una cosa muy particular, pero ¿por qué se lo considera un periodo crítico del desarrollo? Puede que sea por lo de los mecanismos biológicos del desarrollo que pueden conducir a las malformaciones congénitas. Muy bien, porque hay una preponderancia de los mecanismos biológicos del desarrollo, ¿sí? En esa etapa, y por ello la afectación de esos mecanismos puede desde producirse una malformación congénita o un aborto espontáneo, porque es una alteración muy importante, ¿sí? O una afectación más importante, bien digo, por ello es una de las etapas más críticas del desarrollo, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo definimos el periodo fetal? ¿De qué semana a qué semana? Desde la octava semana. Desde la octava semana hasta el nacimiento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, cuarta semana de gestación, entonces tenemos la conformación del tubo neural y en el segmento cefálico del tubo neural aparecen fundamentalmente 3 vesículas encefálicas, que ¿cuáles son? De cefálico a caudal. En el tubo neural estamos hablando, ¿no? Tengo todo verde. ¿Se acuerdan de eso? No, es muy lindo. No. Bueno, Básicamente no.
de cefálico a caudal tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y caudal a esas estructuras el primordio de la médula espinal, ¿sí? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y caudal a ello el primordio de la médula espinal, ¿sí? Muy bien. Bueno. Bien. Perfecto. Ya hablamos del intestino digestivo primitivo, hablamos del corazón tubular primitivo, de los vasos, corazón, el tubo neural. Y en la cuarta semana de gestación, la aurícula primitiva, que es una cavidad única, donde no diferenciamos de lo que es aurícula izquierda de aurícula derecha, esa subdivisión o ese tabicamiento de la aurícula comienza a partir de la cuarta semana de gestación, ¿sí? Como un fenómeno también distintivo de esta etapa del desarrollo, que el corazón tubular primitivo comienza a tabicarse, ¿sí? Así que eso es algo que ocurre en esta etapa del desarrollo, ¿sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué diferencia la cuarta semana de gestación de la quinta semana de gestación? Se está adelantando mucho. ¿Cuál es la diferencia más notoria anatómicamente hablando si comparamos un embrión de 5 semanas de gestación con respecto a un embrión de cuarta semana de gestación? La aparición de los esbozos, ¿sí?, de los miembros superiores e inferiores. Y por otro lado, se produce una nueva segmentación a nivel del tubo neural y del intestino anterior, ¿sí? A nivel del tubo neural, la vesícula del prosencéfalo se segmenta en dos vesículas, ¿sí?, que son el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Sí? Muy bien. El mesencéfalo no se segmenta y el romboencéfalo se divide en dos vesículas que son el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? Y el mielencéfalo en relación a el segmento más caudal del tubo neural, que es la médula espinal, ¿sí? Por ello se pueden acordar de ese nombre al decir, al hablar de mielencéfalo, es lo más vinculado, relacionado con respecto a la médula espinal, por ello el nombre de mielencéfalo, y fundamentalmente va a dar origen a gran parte de lo que es el tronco del encéfalo, ¿sí?, que es el segmento más caudal del encéfalo, ¿sí? Muy bien. Y a nivel del intestino primitivo anterior, aparece el esbozo laringo-traqueoesofágico, fundamentalmente el brote traqueoesofágico, que es el origen el primordio del sistema respiratorio, con un origen común a nivel del intestino anterior en el segmento más caudal de el intestino anterior, ¿sí? Y a nivel de lo que es el intestino medio, se subdivide en dos segmentos, el intestino anterior y un asa cefálica, bien digo, y un asa caudal del intestino medio, que fundamentalmente van a dar origen a todo lo que es gran parte del intestino delgado, ¿sí?, o sea, yeyuna ilion, y un segmento del intestino grueso, ¿sí? Esas asas luego van a ir rotando y se van a ir plegando sobre sí mismos, pero ocurre en etapas posteriores del desarrollo, ¿sí? Y a nivel de lo que es el intestino posterior, comienza a aparecer, que aquí está algo marcado,
a este nivel, que es esta parte de acá, de tejido mesodérmico, ¿sí? Que es el tabique urorectal que divide a la cloaca en un segmento anterior que va a participar del sistema urinario y un segmento posterior que va a ser parte del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, esa diferenciación, ¿sí?, ocurre entre lo que es la quinta semana de gestación y la cuarta semana de gestación, no solo a nivel del aspecto externo con la aparición y los esbozos de los miembros superiores e inferiores, sino a nivel de lo que ocurre en el aspecto interno, ¿sí?, a nivel del tubo neural, a nivel del intestino anterior y también a nivel del corazón tubular primitivo, que ya está más plegado sobre sí mismo con la aurícula primitiva tabicándose a través del septum primum, dividiendo la aurícula en dos cavidades, una aurícula izquierda y una aurícula derecha, muy rudimentarias, ¿sí? Todavía no son estructuras similares a lo que a futuro vemos en un corazón completamente desarrollado, ¿sí? Pero sí, ese tabicamiento que comienza en cuarta semana continúa avanzando y también a nivel del ventrículo primitivo aparece el brote muscular, ¿sí?, que comienza a dividir el ventrículo primitivo en un ventrículo de dos cavidades, una cavidad izquierda y una cavidad derecha, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces eso sería primera semana de gestación, segunda semana de gestación, tercera semana de gestación, cuarta semana y quinta semana de gestación, periodo embrionario y periodo fetal. Es de suma importancia que sepan bien este práctico y el anterior, ¿sí?, fundamentales, porque a partir de ahora vamos a ir siempre vinculando y referenciando, cuando hablemos de sistemas y órganos, a la tercera y cuarta semana de gestación, porque son las referencias conceptuales y cronológicas para entender cómo se van desarrollando los distintos órganos y sistemas. Este es la primera manifestación entre la tercera y cuarta semana de gestación, con la gastrulación y la organogénesis y el plegamiento de los esbozos de los órganos y sistemas. Si no entendemos bien esta etapa del desarrollo, nos va a costar muchísimo seguir entendiendo etapas más complejas del desarrollo. Así que yo lo que les sugiero es tener bien leído esto, hacer muchas preguntas en lo sucesivo, ¿sí?, para poder entender bien lo que va a ser a partir de ahora, que van a ser escenarios un poco más complejos para entender los distintos sistemas y órganos, ¿sí? Es un práctico largo, hay que leer bastante, ¿sí?, son muchas semanas de gestación, pero hemos repasado los conceptos y definiciones más importantes de esta etapa del desarrollo. Recomiendo leerlo del Moore, que es un poquito más, a mi parecer, ya más un criterio personal, y puedo básicamente equivocarme, pero a mí me resulta un poco más claro si me paro en una posición de estudiante para leerlo desde el Moore que para leerlo desde el Lachman. El Lachman, si bien no es que esté mal, sino que en algunos segmentos está como muy comprimida la información, y si no está familiarizado de antemano puede resultar un poquito más difícil la comprensión. Pero para mí el Moore, esta parte del desarrollo es bastante clara. El Carson lo que tiene es mucha biología molecular, con lo cual yo no es que no lo recomiendo, pero para poder entender lo que más importante es los movimientos celulares y las estructuras anatómicas, y se focaliza o se centraliza más en la biología que en el desarrollo embrionario más anatómico, ¿sí? Entonces, por ahí yo recomendaría Moore para esta parte y o Lachman después, y en última instancia el Carson. Pero eso es más un criterio personal que algo oficial de la cátedra. La cátedra tiene todos estos libros y no posiciona uno por sobre otro. ¿Está muy bien? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, si no hay consultas, nos vemos viernes que viene. Tengan muy buen fin de semana y cuídense. ¿Es presencial el viernes que viene? Creo que no. Me parece que no. Pero lo avisamos por Pedco. Ok.
Gracias. Que anden muy bien. Gracias, Buen fin de semana.